Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les agradezco en esta oportunidad de podernos o poderme visitar en este análisis y en esta representación de algunos puntos, algunas definiciones que son muy importantes para poder esclarecer y ver el comportamiento de lo que sería el gradiente y la divergencia. Un saludo ante todos y por favor apóyanos con un like. Les agradeceré mucho eh, para continuar con algunos análisis de algunos cálculos matemáticos, algunas definiciones. En este tema voy a deducir algunos teoremas y algunas definiciones sobre cómo es que el agua podría comportarse al momento de poder infiltrarse en el suelo. Mm, Bien, bueno, en esta oportunidad no voy a subir un video sobre hablando en portugués, pero bueno, empezamos. A ver, lo primero es que vamos a empezar por lo siguiente. Si deseamos primeramente reconocer lo que sería la, el movimiento de agua en una manera vertical, por ejemplo, voy a dibujar en esta parte, de esta forma. Cuando habíamos hablado sobre la ecuación de Darcy, la ecuación de Darcy sería expresada de la siguiente forma. Sería menos la conductividad por la gradiente, bajo le dice muy grande, la gradiente de flujo. ¿Ok? De esa forma. Entonces, ¿cómo que estaría representada? ¿Y por qué sería el sentido negativo y la gradiente, cómo sería representada? Generalmente los flujos de agua tienen diferentes direcciones, estarían en las diferentes direcciones expresadas, pero si nosotros deseamos ver en esta ecuación, el movimiento sería de la siguiente forma. Una gradiente es un vector, o la gradiente del flujo sería expresada como un vector. Entonces, si es que la, la gradiente se mueve en el sentido z o para abajo, sería de esta forma. Esto sería en el sentido z. ¿Ok? En el sentido z. ¿Qué quiere decir? Que las líneas de flujo se van moviéndose en la dirección, en el sentido para abajo. Entonces, ¿qué describiría la gradiente? La gradiente describe el movimiento en la dirección de la componente, si es que es en el eje Z. Si es en el eje X, se movería para, para el eje X o en el eje Y, ¿no? Se movería así. Entonces, y esta es una magnitud vectorial, es un vector, porque el nabla estaría representada por tres vectores, ¿no? La diferencial parcial de tres vectores, que ya habían sido descritos anteriormente. Eh, Bien, ahora, entonces, representaría esto. Ahora, ¿por qué negativo? ¿Y cómo es que la conductividad? La conductividad en términos de definiciones eléctricas, bueno, la conductividad sería pues el movimiento por ejemplo, en función del contenido del agua, ¿no? Si es que fuéramos en función del contenido de agua, incluiría algunos parámetros eh, como algunas porosidades o la conductividad saturada,
y estaría en función del agua, si es que hablamos. Pero aquí el sentido negativo. El sentido negativo pues representa debido a que la dirección va en sentido para abajo. Eso debido a la fuerza de gravedad, ¿no? Acá hay una fuerza de gravedad, ¿no? Y aquí tenemos la fuerza que va en esa dirección. Entonces, como vamos en esa dirección, ese sería el sentido, ¿no? Por eso es que el negativo representaría eso. Ahora, describiremos de una manera más representativa, por ejemplo, cuando este de aquí es mayor que cero, menor que cero. A ver, si nosotros describimos de la siguiente forma que la gradiente son líneas infinitas que se van dirigiendo en las diferentes direcciones. Como ya dijimos acá, se mueven en el eje Z, entonces la dirección sería de esa forma. Ahora, eh, cuando aquí, por ejemplo, nos habla, ¿no? La fuerza, ¿no? Y está actuada por la gravedad, por el potencial gravitacional, ¿no? Por la fuerza gravitacional también. Entonces, ¿y cómo sería descrita lo que sería la divergencia? La divergencia estaría descrita de la siguiente forma. La divergencia sería un habla por punto, por punto de este Q, de este Q, y que esto sería igual, por ejemplo, si es que hablamos en términos de movimiento de agua, representaría esto, representaría eso. O sea, el movimiento de agua, el movimiento de contenido de agua respecto al tiempo, ¿no? Que está representado en una ecuación diferencial parcial, va a ser igual a la divergencia de la densidad de flujo, densidades de flujo, claro, o se puede también decir la velocidad de flujo si es que es en una dirección específica, no lo que sería c. Ahora, este de aquí, para analizar cuando es negativo, cómo se comporta, cuando es positivo, cuando es cero. Este de aquí se comporta como un campo escalar, como un campo escalar, porque estamos aquí ya multiplicando un producto escalar de dos vectores, se puede decir, ¿no? Porque este de aquí en habla es expresa con un vector con componentes y aquí por operadores, descritas por operadores. No sé si se podría llamar vectores, pero podríamos llamar o que están compuestos por operadores. Y pues el producto nos daría un campo escalar. En este caso sería el movimiento de contenido del agua, que sería expresada, ¿no? Aquí por deducidas ya trabajadas por Buckingham o por Hillel o por Richard, ¿no? Bien, entonces, si nosotros representamos, aquí en esta parte voy a representar cuando aquí la divergencia de Q es menor que cero, menor que cero, menor que cero, las líneas van hacia un punto. Es como un sumidero. Si es que hablamos en términos de contenido del agua, pues en este caso, movimientos de la densidad, por ejemplo, estas son líneas, este sería Q1, este sería Q. Ok, las líneas de la densidad
de flujo, las velocidades de flujo, van en la dirección de un punto. De un punto, si es que queríamos evaluar en este punto. Esa derivada de contenido, nosotros podemos evaluar si evaluamos en una superficie, por ejemplo, evaluamos en una superficie, por ejemplo, L0, ¿no? Sino, o teta 0, por ejemplo, teta. Ahí. Ay, no sé cómo es grito. Ahí. Entonces, esto sería teta 0. Si nosotros evaluamos en teta 0, las líneas de este Q, de la velocidad de flujo, la velocidad de flujo, van hacia un punto. Esto cuando es menor que 0. Se dirigen todos hacia un punto. Tenemos un punto evaluado que sea teta 0. Entonces todos se van dirigiendo a ese punto, todas las líneas. Si es que hablamos en el término de contenido de agua, tenemos el suelo aquí, la superficie del suelo, y cuando nosotros incluimos agua, esas líneas de flujo de agua se van sumergiéndose en un punto, van sumergiéndose y van ingresando como un tipo de drenaje, como van infiltrándose para abajo, ¿no? Si es en el sentido Z, si es que es en el sentido Z, estas van infiltrándose para abajo, ya, van infiltrándose hacia un punto, ¿ok? Tenemos acá un punto, incluimos lo que sería agua, las líneas de flujo van tendiendo a un punto y van, ¿no?, drenando, ¿no? Entonces, sería como un lavadero, tenemos un sumidero. Entonces, cuando cae el agua, todo lo que pasa se va hacia un sumidero, ¿no? A un sumidero. Entonces, esto sería una representación gráfica cuando la divergencia sería negativa de velocidad de flujo o densidad de flujo. Ahora, ¿qué pasa cuando es mayor? Cuando la divergencia, en este caso, es mayor. Cuando la divergencia en este caso es mayor, veamos aquí cómo se comportaría. Entonces, aquí. Vamos a intentar cambiar esto, a ver. Ok, entonces aquí cambiaríamos de la siguiente forma. ¿Cuándo es mayor que cero? ¿Cómo se comportaría cuando es mayor que cero? Tenemos un punto evaluado y a partir de eso, las líneas, en este caso de velocidad de flujo, esas líneas, los vectores salen, o sea, van saliendo, ¿ok? Van saliendo. Entonces tiene sentido la ley de Darcy y las ecuaciones de Richard planteadas, tienen un sentido y está validado. Es por eso que mm, es muy usado y lo usamos, por eso es que es una ley lo que es de Darcy. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Que no van hacia un punto cuando es mayor que cero. Si es que esto es positivo, se van fuera de ese punto. ¿Qué quiere decir entonces? Si nosotros incluimos agua y llega a una superficie que es dura, es una superficie forte, en portugués forte, fuerte, viene el agua, entonces lo que pasa es que al llegar el agua no ingresa a ese punto, va a ese punto, sino que salen de ese punto, salpican, ¿no? En otra parte se puede decir en español que salpican, salen de ese punto, ¿ok? Entonces, cumple otra función, podría ser de otra forma que se podría representar es también el, el rebote del fluido, ¿no? Cuando llega a un punto, rebota y esa salida representaría la divergencia positiva, que representaría la divergencia positiva. Ahora, en el caso
En sistemas de riego también se podría estudiar esa parte. ¿Cuánta de agua podría escapar? Pero como sabemos muy bien, cuando el suelo generalmente es un suelo de cultivo, esta no se toma en cuenta mucho, porque si es que llega a un, a un espacio donde este es duro, va a salpicar, pero nuevamente vuelve a, al punto de infiltración. Entonces, siempre se considera solamente la ley de Darcy, considera cuando esta es negativa y cuando empieza a infiltrarse. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando esta divergencia de la velocidad de flujo, ay, como mal aquí, en este caso sería igual a cero? ¿Qué pasa cuando es igual a cero? Cuando es igual a cero, tenemos el punto evaluado, entonces las líneas se moverían todos como constantes, como constantes, así. Las líneas se moverían como constantes. Y esto más o menos donde ocurriría en los suelos saturados, por ejemplo. En los suelos saturados ocurrirían esto de aquí. Ok. Ah, entonces, ¿cómo sería? Tenemos el suelo y pues mm, en base que tenemos el suelo, cuando supuestamente el suelo esté saturado, no hay un punto que, o no, las líneas de flujo no van en una dirección y tampoco salen, sino están ahí como emposados y que solamente se mueven ahí como constantes, que estaría representada en los suelos completamente saturados. Teóricamente, se puede decir un suelo bastante húmedo se encontraría saturado, pero en la práctica no necesariamente es así, porque los suelos contienen poros, espacios de poros, donde un poro en una parte está constituida por agua y en una parte está constituida por aire. ¿Ok? Para más información pueden ingresar a los demás videos que también los he hecho en portugués y bueno, voy a seguir subiendo videos en portugués y en español para cuestión de práctica también. Y, y pues entonces ahí en los demás videos explico cómo es que los poros pueden estar constituidos y qué es lo que originan, ¿no? Por ejemplo, cuando ahí contiene agua, cuando contiene aire y hay aire y agua, hay una presión atmosférica y una presión hidrostática. Ok, donde el movimiento del agua en este caso se puede mover tanto de bajas presiones a altas presiones o de altas presiones a bajas o de bajas a altas. Ok, bien, entonces esto sería una representación de lo que sería la divergencia y la gradiente. Recordamos que la gradiente es una magnitud vectorial y la divergencia es una magnitud escalar. Ah, bien, sería una definición de eso. Entonces, viendo aquí, yo voy a quitar un poco, este es ya, un poco esto aquí, un poco. Entonces, cuando nosotros habíamos explicado anteriormente en los videos, yo hablaba, por ejemplo, de lo que era la ecuación de Darcy, que para un suelo no saturado, por ejemplo, era representado de esta forma cuando tenía espacio, ¿no? Pues por eso es que a partir de esto se origina el modelo no lineal, porque estamos representando un modelo más realista, considerando un espacio, un nivel de espacio y un potencial ahí, ¿no?
donde la gradiente sería representada por el potencial mátrico menos un nivel de espacio, ¿no? Un nivel de referencia, que sería C, ¿no? Bien, y luego este de aquí es negativa, y ya explicamos por qué. Este de aquí fue ya mejorada en función del contenido del agua, donde el contenido del agua representaría la divergencia, esa divergencia, ¿no?, que nosotros venimos explicando. Ok, ok. Entonces, esto en sí es negativa. Esto es negativa, pero con esta negativa de aquí se convirtió aquí ya en positiva. Inicialmente esto de aquí, contenido de agua representa, es negativa, ¿no? Negativa. Pero como Q ya representa aquí ya, bueno, se vuelve así, ¿no? Ah, bien. Entonces todo este sistema ya es negativo, pues. Bueno, entonces, pero este comportamiento por adentro puede originar algo, ¿no? Tal que positivo o negativo puede comportarse también como positivo o como negativo, porque el movimiento de agua en un modelo lineal, lo que acontece acá es que en un modelo no lineal, el agua ya no solamente se mueve tanto o decir que se mueve en sentido para abajo descendente, también se puede mover ascendente por el fenómeno de capilaridad. ¿Qué quiere decir? Cuando el agua se sumerge, cuando el agua se infiltra, eh, hay por fenómenos de capilaridad, esta incluso viaja en forma ascendente. Si ustedes vieron, por ejemplo, la ropa, en la ropa contiene poros. Si mojamos de una parte de la ropa, por ejemplo, ya sea un polo o una chompa, cuando mojamos una parte, vemos que va por el fenómeno de capilaridad, va también subiendo la humedad, ¿cierto? Va subiendo la humedad. Eso se origina por el fenómeno de la capilaridad. Entonces va en sentido ascendente. Cuando tú lo pones para abajo, este de acá va mojándose para arriba, va subiendo. Y lo mismo origina en las plantas y en el suelo también origina eso, porque contiene poros. Y pues eso ya es un fenómeno no lineal, es un fenómeno no lineal, donde la dirección ya se comporta tanto saliente, ingresante y también un fenómeno como un tipo estacionario. Más adelante voy a mostrar algunas simulaciones sobre este comportamiento del modelo no lineal, porque este trabajo es básicamente basado en un modelo no lineal. Bien, bueno, en esta oportunidad les agradezco mucho por, por soportarme este tiempo. Es, eh, si desean algunas preguntas, podrían dejarme en la parte de abajo y pues estaré respondiendo algunas preguntas. Muchas gracias y saludos a las personas que las tengo siempre en mi corazón y también a amigos y profesores. Chao.